Muy buenos días, estimados colegas de todo Bolivia. Se me ha solicitado que una vez más pueda apoyarlo y compartir con ustedes estas orientaciones generales para la etapa 2 y 3 del proceso de institucionalización, cargos directivos del CEP Gestión 2024, 2025 y 2026. En ese sentido, vamos a proceder con la socialización de algunos aspectos muy importantes desde la convocatoria. En su capítulo 5 establece la calificación de méritos y los deméritos. El artículo 23 nos señala que la documentación con la que el postulante debe presentarse al momento de su calificación tiene que estar organizada de la siguiente manera. El numeral 1 nos señala documentos originales establecidos en la convocatoria y el presente reglamento de acuerdo al orden de la ficha de calificación que está en las directrices. Y para ello también tenemos que dar una lectura completa de este documento, en especial de manera específica para el cargo que nos estamos postulando. 2, fotocopia de los documentos originales debidamente foliado. ¿Qué es el foliado? Es un número que se escribe en la parte superior derecha, más grande que el número de índice, de manera visible, y se registra de manera descendente, de mayor a menor. Si mi documento tiene 100 páginas, entonces yo empezaré por numerar esa primera página con el número 100. Y luego voy descendiendo 99, 98 y así sucesivamente hasta llegar a la página 1, que será mi último documento con el que voy a participar de este importante proceso de institucionalización. Pero además de foliado, en una parte visible también tiene que registrar su firma. Por eso dice firmado y anillado de acuerdo al orden de la ficha de calificación. Entonces, si las directrices me señalan que en la primera parte deben estar los requisitos indispensables, en ese orden también debo fotocopiar mis documentos y los requisitos indispensables van a ser los primeros números de el orden descendente de mi foliado. Entonces empezaré con mi carnet de identidad, que será la página 100. Si vuelvo a retomar el ejemplo anterior, donde establecía que mi expediente tiene 100 páginas. El punto 3 señala que el proyecto de gestión académica, institucional y curricular se debe presentar en 5 ejemplares y en medio magnético, en 5 ejemplares. Uno de los colegas me dice, no, yo voy a llevar 3 nomás, suficiente, ¿para qué le voy a dar tanto? Casi me lo descalifican. Por suerte entendieron y le dieron el margen para ir a traer los otros 2 ejemplares. Con todos estos antecedentes, por favor, hagámoslo. Para el caso de los cargos sin presentación de proyecto, como el director de unidad educativa, los cargos de secretarios y técnicos de las escuelas superiores de formación de maestros y las unidades académicas de formación de maestros, ellos al momento de presentar su expediente deben también presentar su proyecto en 5 ejemplares, porque ellos no van a defender en ese instante, van a proceder a calificarle tanto su expediente como sus proyectos. Por tanto, ya debe estar avanzado este documento. Y aquí estoy preocupado por ustedes, mis colegas, porque miren, ya estamos a 2 días de la presentación de este documento, porque el viernes empieza la calificación. Seguimos con más orientaciones. Si nos remitimos al artículo 26 del reglamento, en su parágrafo 1 nos señala el proyecto de gestión institucional deberá estar orientado a resolver problemas de la realidad educativa.
congruentes con el Plan de Desarrollo Económico Social. Entonces tenemos que volver a revisar este documento que hemos estudiado para el examen y ver esos aspectos claves que eh, están establecidos a manera de metas, de indicadores y de acciones para que nosotros las retomemos. Y cuando estemos ya trabajando el apartado de la bibliografía, vamos a describir referencias, eh, plan de desarrollo económico social. De la misma manera, los objetivos de desarrollo sostenible. En este documento, pues vamos a encontrar problemas, desafíos, proyecciones, metas al 2030 para los tres subsistemas, Entonces es un documento muy útil que para usted le va a ser importante volver a revisar las líneas de acción prioritaria de nuestro Ministerio de Educación con base a indicadores y resultados proyectados que se ajustan a los recursos y plazos específicos e incluyen sistemas de seguimiento y evaluación para mejorar la calidad educativa en el sistema educativo plurinacional. Continuamos. Para los cargos de director departamental, que en este caso ya no hay director, subdirector, director distrital, que todavía hay uno por ahí en vacancia, pero para el cargo de director general en especial, que son los que están vacantes, el proyecto de gestión institucional debe tomar en cuenta la jurisdicción departamental y el cargo al que postula y se lo debe formular para la gestión 2024, 2025, 2026 bajo la siguiente estructura. Debe contar con un diagnóstico, debe identificar, analizar y priorizar las necesidades, problemas y potencialidades de la jurisdicción distrital con datos cualitativos y cuantitativos del distrito y el cargo que postula a partir de una lectura crítica de la realidad educativa. Esta propuesta tiene que tener los siguientes elementos. Para los cargos de director de unidad educativa, tienen que tomar en cuenta la jurisdicción distrital y se los debe trabajar con propuestas para resolver las problemáticas, las demandas de los tres subsistemas. En el caso de las unidades educativas y centros de unidad educativa, de acuerdo a su sistema, se deben abocar estrictamente a esos aspectos en su diagnóstico. Y la propuesta tiene que estar compuesta por los siguientes elementos. Y algo que también quiero recalcar, que estos indicadores se repiten para los cargos de director académico, de catedráticos, de coordinador de investigación de las escuelas, de coordinador de las unidades académicas de las escuelas de formación de maestros. Tiene que expresar su propuesta un objetivo general. Sus resultados esperados deben especificar lo que se pretende alcanzar según corresponda al cargo y a la jurisdicción distrital en los siguientes ámbitos estratégicos. Calidad educativa es una de las líneas prioritarias de nuestro Ministerio de Educación y cómo tenemos que desarrollar en términos de logros de aprendizaje, cobertura, estudiantes inscritos, efectivos, retirados, promovidos y reprobados. Educación inclusiva en sus áreas de la atención a la discapacidad, la atención a las dificultades de aprendizaje, la atención a talento extraordinario, educación intercultural y plurilingüe, como su nombre lo indica, en el ámbito de la educación intracultural, cómo vamos a promover esos conocimientos de las naciones indígenas y pueblos originarios de nuestro Estado plurinacional, la intraculturalidad
y el plurilingüismo, cómo vamos a desarrollar educación científica, técnica, tecnológica, productiva y territorial hacia la industrialización es otro gran desafío del plan de desarrollo económico, social, económico de nuestro Estado, pero también está establecido en las líneas prioritarias de nuestro Ministerio de Educación. Formación artística para la diversidad cultural. Esto es solo para los cargos e instituciones de formación artística. Erradicación de la violencia en la educación, violencia entre pares, violencia entre no pares, violencia verbal. Si vemos estos términos, son extraídos del Código Niño-Niña, discriminación en el sistema educativo, violencia en razón de género, violencia en razón de la situación económica y violencia cibernética. Y por último, la gestión institucional, misma que debe ser planificada con participación comunitaria y democrática con todos los actores educativos. Y para desarrollar estas líneas prioritarias, estos ámbitos de nuestro proyecto, tenemos que establecer acciones, indicadores y resultados, como indica el formato del proyecto según el reglamento. Y este formato es para directores departamentales, para directores generales, para directores administrativos de unidad educativa, de centro de educación especial, de centro de educación alternativa, para catedráticos, coordinador de investigación, coordinador de las unidades académicas. En ese sentido, se recomienda sujetarse estrictamente a, a este formato. En este formato tenemos que trabajar nuestro plan de acción. ¿Qué respuestas vamos a dar a la calidad educativa? ¿Qué respuestas vamos a dar a la demanda de la educación inclusiva? Eso se debe establecer como las problemáticas priorizadas o las potencialidades priorizadas en el ámbito del diagnóstico. Y cómo operativizamos, con qué acciones hacemos que se consolide esa meta. Esa acción debe tener indicadores como también resultados esperados. Para los postulantes a direcciones de unidades educativas, centros de educación alternativa, su diagnóstico tiene que estar enfocado y su propuesta considerando que su jurisdicción territorial es a nivel distrital. Reitero, tanto el diagnóstico como la propuesta tiene que tener ese enfoque. Para el director académico de las escuelas de formación de maestro, dice el artículo 27 de este reglamento, que el proyecto de gestión académica debe estar enfocado a la formación inicial e integral del maestro y maestra con nivel académico en el ámbito pedagógico sobre la base del conocimiento de la realidad, la identidad cultural y los procesos históricos. Es la única frase que lo hace distinto a los otros cargos. Y si revisamos cómo tiene que estar su estructura, pues debe contener de la misma manera su objetivo general, sus resultados esperados, y esos resultados esperados tienen que estar en términos de calidad educativa, educación inclusiva, educación intercultural y plurilingüe, educación científica, educación sin violencia y gestión educativa institucional con participación comunitaria y democrática de sus actores. Los indicadores tienen que ser establecidos de manera que se puedan medir cuantitativamente el avance y los logros de los resultados esperados. Las acciones deben permitir garantizar el logro de los resultados esperados y el objetivo de gestión de manera procesual y periódicamente.
Entonces, si nos ubicamos un poco, lo primero que tenemos que tener claro antes de empezar a trabajar la matriz es que se debe identificar el problema. Se identifica el problema a través del diagnóstico y luego ya debemos pensar en ese resultado esperado. ¿Cómo voy a cambiar esta realidad negativa por una realidad positiva? Y luego, para que esa realidad positiva va a requerir eh, un indicador que me diga cuánto voy a cambiar de, de esa realidad negativa para que este, esta realidad positiva sea medible cuantitativamente. Y para ello tengo que usar números, porcentajes. Pero además de eso, debo establecerle esa acción clave que me va a permitir operativizar y hacer realidad esa realidad negativa en una realidad positiva. Y este es el formato para la dirección administrativa financiera de las escuelas superiores de formación de maestros. Sus ámbitos estratégicos para ello cambian. Sin embargo, para el director académico se mantiene el mismo formato como para directores de escuela, directores departamentales, es el mismo formato. ¿Desde dónde empieza a cambiar? Desde la dirección administrativa financiera, que sus funciones específicas son distintas a los que hacemos la parte académica. Por tanto, su ámbito estratégico tiene que estar orientado al punto uno, a resolver la autosostenibilidad económica de la escuela o de la unidad académica, la gestión transparente a partir de la optimización del presupuesto y ejecución financiera de las diferentes actividades en la gestión institucional, académica y financiera, el fomento a la productividad máxima de las utilidades de la escuela de formación o de las unidades académicas y el mantenimiento de equipos, maquinarias e infraestructura a partir de una gestión administrativa eficiente de recursos económicos y financieros para mejorar la calidad educativa. Esas son las líneas prioritarias o los ámbitos estratégicos, como lo queramos llamar, para la propuesta de un postulante al cargo de director administrativo financiero. Para el asesor legal, que ya en el reglamento y en las directrices aclara que es sin defensa su proyecto, por tanto tiene que trabajar a la velocidad de la luz para poder llegar el día viernes con su expediente más su proyecto en sus 5 copias más los 5 CD grabados. Debe contener los siguientes ámbitos: el desarrollo normativo, que es la elaboración del reglamento, manuales, protocolos y otros. Entonces, ¿cómo voy a operativizar ese compendio normativo que tienen las escuelas y las unidades académicas de formación docente? ¿Cómo voy a operativizar estas leyes que están vinculadas directamente o indirecta en los procesos institucionales de las escuelas y las unidades de formación de maestros, las unidades académicas? Eh, sus ámbitos son 3. El que acabo de mencionar, la gestión transparente, cómo aporto, con qué acción, cuál es el problema ahorita que hace que la institución no se transparente, por ejemplo, en los procesos de admisión. Estoy yo pensando en que se debe transparentar de manera eficiente, clara. Y he escrito unas líneas en mi proyecto que no se las puedo repetir porque va a sonar a plagio luego, pero se puede transparentar aún más sin mucho protocolo ni demasiada burocracia. Es que hasta donde estoy viviendo en este momento veo que es un proceso profundamente burocrático y que se puede abreviar esos procesos haciéndolo de una manera pública, transparente, donde nadie te censure porque lo puedes hacer a puerta abierta. Ya les di una idea. La erradicación de la violencia en la formación docente es otro aspecto que tengo que trabajar yo como asesor legal. Ya tengo la normativa, tengo acá
045 que me restringe todos los aspectos de agresión verbal, física, en cuanto a... Tengo también la 348 que me restringe la violencia física, psicológica, pero la 045 que me restringe todo lo que es discriminación eh, o racismo, pero a eso le puedo sumar los protocolos que ahora rigen para el sector de su sistema de educación regular. Entonces, todos estos aspectos puedo amalgamar para construir una propuesta que realmente le dé cuerpo y estructura a nuestras escuelas normales. Nuestros técnicos y las secretarias de las escuelas superiores de formación de maestros o de las unidades académicas de formación de maestros también tienen que hacer un proyecto, pero con dos ámbitos estratégicos: la gestión archivística y el manejo de documentos a partir de la implementación de las herramientas tecnológicas. ¿Cómo digitalizo toda esta información? Porque debo construir un software que me permita registrar un número, un código, y me arroje el sistema toda la documentación del estudiante en formación o del futuro docente en formación. ¿Cómo hago yo para que en un segundo pueda obtener toda la normativa específica para poder orientar a, a un estudiante o resolver un problema que se suscita? Entonces, esa digitalización de la base de datos de las secretarias es súper, súper importante. El relacionamiento y la atención de calidad y con calidez al público en general es otro desafío, pero tengo que articularlo con un problema que se refleje en mi diagnóstico para después traducirlo en acciones, indicadores y resultados esperados. Hasta ahí los formatos para este proceso de construcción de los proyectos. El artículo 26 volviendo un poquito para atrás, bueno, estamos repitiendo lo mismo. Ya lo hemos leído. El artículo 36 nos establece el formato del proyecto, del reglamento. Y también las directrices más abajo vamos a reforzar con esos aspectos de las directrices. Pero señalo que este documento no tiene que exceder las 15 páginas sin contar la carátula y el índice o el resumen ejecutivo. Pero en las directrices dice que puede extenderse hasta 25 páginas con la carátula, índice, resumen ejecutivo, bibliografía y anexos. El proyecto de gestión institucional tendrá el siguiente formato. No tenemos que salirnos de estas orientaciones. Hoja, papel bond, tamaño carta, punto 1. Punto 2, tipo de letra Arial 11. Punto 3, espacio interlineal sencillo. Punto 4, margen superior e inferior 3 centímetros. Y punto 5, márgenes izquierdo-derecho 2.5 centímetros. La numeración debe estar en el centro del margen inferior de su proyecto. Los anexos deberán considerar solamente cuadros y gráficos, entonces no podemos llevar textos. La omisión de las características citadas en los parágrafos precedentes serán tomadas en cuenta en la evaluación de su proyecto. ¿Y cómo lo van a evaluar nuestros proyectos? Nuestros proyectos van a ser evaluados de la siguiente manera: proyecto de gestión académica institucional y curricular. Este formato es, a ver, para ubicarnos, esto es sin defensa y lo anterior es con defensa. Entonces, nuestro formato según las directrices vale 10 puntos. Por eso es importante no salirnos de esa matriz que nos proponen para la estructura del proyecto. Redacción y ortografía, hay que revisar cuidadosamente, vale 10 puntos. Uso de la estadística y los indicadores oficiales del Ministerio de Educación,
valen 10 puntos. Por eso, importante usar la página de datos estadísticos que ha establecido nuestro ministerio. Al final les voy a pasar el enlace de acceso a estos datos estadísticos. Pero además, esos indicadores oficiales que están establecidos en las líneas prioritarias de nuestro Ministerio de Educación. Si usamos como fuente estos dos eh, ámbitos informativos, estos dos espacios informativos, o no puedo decir documento porque sí, líneas prioritarias de documento. El primero es una base de datos en línea de nuestro ministerio que nos facilita la construcción de nuestro diagnóstico. Coherencia entre estas políticas del modelo sociocomunitario y la estructura del contenido establecido para el proyecto, eso también tiene un valor de 10 puntos. El diagnóstico se valora hasta 15 puntos. La propuesta de solución, su objetivo general, sus resultados esperados, sus indicadores, hasta 25 puntos. Por eso hay que centrarse en ese apartado. Dominio del proyecto, cuando usted está en la defensa, vale hasta 10 puntos. Y la administración del tiempo en la presentación del proyecto, hasta 10 puntos. Entonces, si usted resuelve en esos 10 minutos que le van a dar para defender su proyecto y hace una presentación de su diagnóstico, de su propuesta y además manifiesta dominio y no se ha excedido en el tiempo, ya tiene los 60 puntos para los que van a defender el proyecto. Y los casos sin defensa, igual de la misma manera se valoran el formato según las directrices, su redacción, su ortografía, el uso de estadísticas y los indicadores del ministerio. Revisemos líneas prioritarias de nuestro ministerio para hacer este trabajo. Recomiendo una y otra vez, usemos los datos estadísticos eh, puestos a, a mano de todos por nuestro ministerio. Reitero, al final vamos a pasar el enlace, así que no se preocupen. Coherencia, hasta 20 puntos. ¿Coherencia con qué? Con las políticas y las estrategias del modelo sociocomunitario y los contenidos establecidos en el proyecto. Coherencia con la estructura de los contenidos establecidos. Su diagnóstico tiene un valor hasta 20 puntos. Su propuesta de solución tiene un valor de 30 puntos. Entre su diagnóstico y la matriz, usted ya tiene los 50 puntos en su proyecto. Lo demás son detalles importantes que tampoco podemos darnos el lujo de perder. El artículo 44 señala que el director departamental, el subdirector de educación alternativa y superior, los directores distritales, directores de unidad educativa, directores de centro de educación especial o alternativa, de institutos artísticos, directivos, docentes y administrativos de las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas estarán sujetos a evaluación periódica de gestión. Por eso es importante establecer acciones que realmente las vamos a poder llevar a cabo, porque si nos vamos a inventar acciones que solamente son un sueño, no vamos a poder consolidar, y cuando seamos evaluados en función de nuestros proyectos, pues vamos a calificar por debajo de la media. Y esto va a estar tipificado como responsabilidad funcionario de acuerdo a normativa vigente. Forma parte de la evaluación de la gestión la aplicación programática y estratégica de la propuesta presentada en el proyecto de gestión académica institucional. Las directrices generales nos plantean las siguientes orientaciones. La aplicación de las directrices contenidas en el presente documento es obligatoria. No te queda de otra, maestro o maestra que me estás escuchando por las redes sociales. Las y los postulantes a los cargos directivos departamentales, subdirecciones distritales y direcciones de unidad educativa tienen que presentar su proyecto de gestión institucional de manera proyectiva. Las y los postulantes a los cargos de departamentales, distritales, presentarán y defenderán su proyecto de gestión institucional
ante una comisión evaluadora. Eso dice las directrices. Entonces, catedráticos, directivos, coordinadores de investigación deben preparar su resumen ejecutivo para su defensa. Los postulantes a direcciones de unión educativa y centros presentarán centros de convenio, presentarán y defenderán los proyectos ante la comisión interinstitucional correspondiente en las sedes donde fueran calificados sus méritos. La comisión evaluadora interinstitucional valora los proyectos de gestión institucional de las y los postulantes que aprobaron el examen de competencia, aspecto que se va a verificar únicamente a través de las listas oficiales. Esta comisión interinstitucional tiene que asignar el puntaje, tiene que dar fe y garantizar que analizó y verificó los documentos originales que responden a los criterios requeridos para este efecto, situación que se va a verificar mediante auditoría en cualquier momento del proceso de institucionalización, ya sea durante el ejercicio del cargo que ustedes van a acceder a través de este proceso de institucionalización. La ponderación total del proyecto de gestión institucional es de 30 puntos como máximo. Directrices para los postulantes. A efectos de auditoría, las y los postulantes a los cargos del CEP para la adecuada realización de la fase de evaluación de la calificación de méritos de los proyectos tienen la obligación de presentar ante la Comisión Interinstitucional la documentación original y una copia debidamente organizada en tamaño carta, foliada, anillada, clara, diferenciada con identificadores. Entonces, agréguenle los separadores para cada aspecto que se valora en la calificación de nuestro expediente. Requisitos indispensables, póngale un separador. Méritos generales, póngale otro separador. Tiempo de servicio, póngale otro separador. En casos de verificar que hayan copias en el contenido del proyecto, por eso es mi temor a veces comentarle lo que he escrito en mi proyecto, porque puedo también ser afectado. Se va a proceder a anular y descalificar, aunque el postulante ya esté designado en su cargo, igual se lo va a destituir. Entonces, hagan un trabajo genuino y de ustedes para ustedes, con esa visión y esa vocación que nos caracteriza, colegas. La defensa del proyecto se va a desarrollar de acuerdo a los siguientes parámetros. La presentación tiene 10 minutos y las preguntas otros 5 minutos, en total tiene 15 minutos usted. Pero, como explicaba hace un momento, el uso racional del tiempo en su defensa también tiene una valoración de 10 puntos sobre la escala de 100. Esos aspectos hay que tomar en cuenta, colegas. Las directrices específicas, características del proyecto. El proyecto imprescindiblemente tiene que estar orientado a fortalecer el modelo rumbo al bicentenario, considerando las bases de la educación, especialmente las que establece el artículo 3 de la Ley 070. Revísenme las bases de la Ley 070 para hacer su proyecto. El proyecto debe formularse para las gestiones 2024, 2025 y 2026. Y acá nos establece una estructura mínima de la que no podemos quedarnos faltando. Tiene que tener carátula, tiene que tener datos referenciales, tiene que contar con su diagnóstico, su propuesta y sus conclusiones. Mínimamente esos 5 aspectos debe tener la estructura de su proyecto. En su diagnóstico, tal como hemos leído una y otra vez en las anteriores diapositivas, ese diagnóstico debe identificar, analizar, priorizar las necesidades, problemas y potencialidades de la jurisdicción departamental. Y esos datos tienen que ser cuantitativos, cualitativos, a nivel departamental según los cargos, a nivel de distrito según los cargos, a partir de una lectura crítica de esa realidad. Y esta propuesta tiene que estar compuesta por esos elementos que ya hemos compartido. No puede faltar su diagnóstico, no puede faltar su propuesta y en su propuesta su objetivo general, sus resultados esperados que tienen que estar en términos de calidad educativa,
de educación inclusiva, de educación intracultural, intercultural y plurilingüe, de educación científica, de formación artística, cuando corresponda, de erradicación de la violencia para todos los cargos, excepto secretarios y técnicos de las escuelas normales y director administrativo financiero de las escuelas normales. Después, para todos es lo mismo. Y esa es la estructura general. Ahora, manos a la obra. No nos olvidemos que nos queda muy poco tiempo para el trabajo. Espero que estas orientaciones generales les haya sido muy útil. Más rato, si me da el tiempo, voy a entrar a trabajar ya el desarrollo paso a paso para la construcción del proyecto. No se olviden entonces que las y los postulantes a las escuelas tienen que presentar su proyecto según el subsistema, según el nivel al que se postulan. Tienen que considerar la jurisdicción territorial. Si son directores de escuela, les corresponde la jurisdicción distrital. Si son cargos a nivel de subdirecciones, la jurisdicción departamental. Si son cargos a nivel de escuelas normales, lo que corresponda según el subsistema. Su formato de proyecto, acá aclara las directrices. Estamos hablando, hace un momento estábamos en el reglamento, hoy estamos ya en las directrices. El proyecto de gestión institucional tendrá el siguiente formato. El documento será de 15 a 25 páginas, sin contar carátula, índice, resumen. ¿Qué significa? Que tiene que tener índice, resumen ejecutivo, bibliografía y anexos o proyectos necesariamente. Tipo de hoja, bon tamaño carta. Tipo de letra, Arial 11. Espacio interlineado. Margen superior 3 centímetros. No se salgan de estas recomendaciones. La numeración en la parte inferior, aquí dice inferior derecho. En el reglamento dice en el centro. Entonces, ustedes abóquense a lo que dice el reglamento. Los anexos deberán contar únicamente cuadros y gráficos, no pongamos diagnósticos y otros aspectos. La omisión de las características citadas en los párrafos antecedentes van a ser tomadas en cuenta al momento de que ustedes los van a evaluar. Bueno, ya hemos hablado de estos aspectos que son importantes para los que van a defender. Esto es con defensa. Vuelvan a leer estos criterios con los que van a ser valorados sus proyectos. Para los casos sin defensa, no nos olvidemos que para los casos sin defensa, una buena descripción de nuestro diagnóstico ya nos ha sumado 20 puntos. Una buena redacción de nuestras propuestas ya nos ha sumado 30 puntos. Pero a eso tenemos que sumarle que nuestros proyectos tienen que tener excelente redacción y buena ortografía, que tiene que estar en las directrices, en el formato, en la matriz que nos han facilitado, que tenemos que usar los datos estadísticos y los indicadores oficiales de las líneas directrices de nuestro Ministerio de Educación, que tiene que tener coherencia con las políticas y la estrategia del modelo educativo sociocomunitario. Todos esos aspectos tomen en cuenta, colegas, y yo con esto me voy ya, me despido prácticamente de esta primera etapa de orientación. No se olviden de que al final de su proyecto tiene que ir su acta de compromiso o su compromiso institucional, donde ustedes describen estas líneas y asumen un compromiso por 3 gestiones de hacer un excelente trabajo. Bendiciones y éxito en el trabajo, mis estimadas maestras y maestros que me están escuchando por estas redes de YouTube. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y que Dios me los bendiga y que construyan el mejor proyecto de todos los tiempos. Muchas gracias.